estaban tan medio verdes ayer, preparé un PowerPoint que se los voy a mostrar ahora. Es todo esto que hicieron ustedes ahora, pero tratado de explicar de otra forma, a ver si lo logramos entender. Si a alguno le sirve, sería un éxito, y si no le sirve, después vemos, pero... ¿Se ve decir solo ajá. Tenés que ir al suplemento 1, o allá si es madera cerrada, o al suplemento 2 si es madera laminada, o sea, ¿qué dijiste? Creo que el suplemento 1. No sé qué página era. Por allá abajo está, pero... No, está bastante. 130 y algo creo que vimos. 136. Es mío. Acá. Vinimos a esta tabla. Y acá marca que es 9,4 megapascales. Bueno, pero hay que tener cuidado porque dice valores de diseño de referencia para tablas de eucaliptus clasificadas de resistencia. ¿No? Y ahí, cuando vos mirás el 1, en FB, que dice un 1 superíndice, dice flexión de plano. Puede ser que sea lo mismo, pero en este caso hay que tener cuidado. No todas las maderas es lo mismo. O sea, esto cuando usas una tabla, un poquito más abajo está la madera cerrada. Que creo que es lo mismo en el caso del eucaliptus. Seguí bajando un poquito madera. Ahí dice madera cerrada, eucaliptus grande y resistencia de acuerdo al método adoptado, la norma tal. Seguí bajando un poquito más. Esa es la tabla que apareció ahí abajo. No sé, a mí se está re lento hasta acá. ¿Qué tabla? No, la que apareció recién. O sea, no, andá más arriba, no bajés tanto. Enseguida sí. Abajo estaba la otra. Sí. La que vos usaste. Apareció lento, me parece a vos. Listo. Esa acá, me parece. Esa es. ¿Está? No, un poquito más abajo. Bueno, ahí vos tenés, como dice Eduardo. No, seguí subiendo. Andate a la página 135. Andate a la página 135. Acá estoy. Bueno, dejámoslo quieto, a mí se me va. Bueno, ese es el que usaste vos. Bajá un poquito más. Ahí ya bajaste mucho, me parece, ¿ver? Estoy en la misma página. Sí, le llega re lento. Ah. Pero a ver, claro, volvé a la que vos usaste que decía ahí. No Pino Paraná, no sé. Sí, ahora sí estamos viendo Pino Paraná. Claro, Subí arriba. Nosotros estamos la... No, estábamos en la 136, Facundo. La tabla estaba en la 136. O sea, esta tabla usamos nosotros. Ahí está, bueno. Eso que dice FB, superíndice allá 1, abajo dice flexión de plano. Es como esa tabla no es, esa que estoy viendo, la 5, la S1, 1, 2, 1 no es. Esa no es, claro. Bajamos un poquito nomás, que aparezca la otra tabla. Debe ser S1, 1, 2, 3 ha de ser. Esa. Exacto, esa es. Esa es la siguiente, la que sigue. Es esa. ¿Y por qué es esta y no la otra? Todavía no la veo la tabla. Porque ahí es como que está de canto la madera. Esa es la tabla. La de viga, digamos. La S1, 1, 2, 3 es la tabla. Ok. La otra la usa como acostada, como una tabla, y esta la usa de canto, entonces como que funciona como viga la tabla, digamos. Oh, claro. Ok. Lo que pasa que para el eucalipto la clase 1 es lo mismo. Es lo mismo en este caso, pero no siempre es lo mismo, no se confíen en eso. En algunos da distinto. Entonces eso responde a valores de ensayo, de miles de ensayos en el laboratorio, digamos, esos valores. Ok. O sea, bueno, pero no tiene que ser, no está bien que sea eso ahí. Ese es el FB. Tiene que ser el FB', que hay que ajustarlo a eso, porque esto de acá, estos valores están en función a condiciones ideales, digamos, unas condiciones normales que le llama el reglamento. Pero las condiciones de la obra pueden ser distintas a las condiciones normales, y eso es lo que hay que hacer. Hay que ajustar estos valores que están en condiciones normales a condiciones reales de obra. Y ahí es donde entran los factores de ajuste. Que los podemos ver. Yo les voy a mostrar ahora un PowerPoint que hice hoy para resumir este proceso, para los que no lo tienen hecho todavía.
Voy a compartir mi pantalla. ¿Me escuchan? Eduardo, Sí, sí. para una consulta antes. Sí, pero entonces, lo que no me quedó claro, ¿qué dato, qué tabla tenemos que usar? Tiene que ser Está bien, mayor, ¿no? la segunda tabla, y está bien ese valor de 9,4. Pero lo que pasa Tenés que usar la tabla S11, esa 23, digamos, no la S21, que termina en 21, no, la que termina en 23 tenés que usar. Ok, y También es 9,4, pero este caso puntual de la madera de eucalipto de primera es lo mismo, pero no es lo mismo siempre. Vos tenés que usar esa que te dijimos recién. ¿y cómo calculamos el ese FB' que dijo recién? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver. Listo, perfecto. Yo voy a mostrar esto que preparé hoy para los que... Bueno, yo lo que preparé es como un PowerPoint, digamos, para... ¿Ver mi pantalla ahí? Sí. Sí, sí. Vos te prendió el televisor más, se me cortó del todo, prendió el televisor y se me cortó. No, ahora lo apagué, papá. Está bien. Estoy cagado. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, digamos, cómo sería el proceso de cálculo de un entrepiso. Yo lo hice para un entrepiso de madera, pero es lo mismo si es acero o si es vigueta, digamos. Lo único que cambiarán los materiales, digamos, y la forma de... Pero madera y acero son muy parecidos, digamos. Entonces, esto que ustedes ven acá sería un entrepiso que queremos calcular, ¿sí? O sea, hay una pared acá, otra pared acá, y bueno, este es el entrepiso. Yo tomé esto acá. Este entrepiso es el que tomé como ejemplo. Fíjense que, ¿a qué responde? ¿Qué es lo que tenemos cuando tenemos esto ya? Por ejemplo. Para llegar a ese estado, ¿qué tuvieron que hacer antes? A definir esas cosas. Ustedes primero que hicieron la planta del edificio. Si ustedes dijeron, va a tener un local acá de tanto ancho, de tanto largo, eso lo hicieron todo ya en el plano que tenían, ¿sí o no? Sí. Bueno. Entonces yo tengo este local acá, fíjense que tengo una pared acá, otra pared acá y un entrepiso de madera. Entonces, ¿qué tengo ahí ya? Ahí ya tengo, pero todo eso lo definí yo. O sea, no es que me voy a venir alguien que me lo va a definir. Yo digo, ustedes, cuando sean profesionales, van a tener que definir esto acá. Una vez que tienen esto, ustedes tienen ya ahí la luz de cálculo, que puede ser la luz entre paredes, o si le quieren agregar 5 centímetros más de cada lado, lo pueden hacer. Eso está en el reglamento, digamos. El reglamento va a decir que le sumen 5 centímetros, que no le sumen nada, y después está en el criterio de cada uno. Si quieren ser conservadores, le suman 10 centímetros a cada lado. Si quieren ser un poco menos conservadores, suman 5, y si quieren ser medio arriesgados, le toman, o no conservadores, toman de filo a filo, digamos. Entonces ahí ustedes ya cuando definen eso, tienen la luz de cálculo, que lo definieron ustedes. Nadie les va a decir la luz de cálculo es tanto. Ustedes hacen esa luz de cálculo. Y una vez que tienen eso, también tienen la carga. ¿Por qué tienen la carga? Y porque tienen los materiales que se usaron, tanto para el piso, para la estructura, como para el cielo raso, que en este caso no hay. Pero nosotros, en nuestro ejemplo, teníamos cielo raso. O sea, ¿y qué otra cosa? El destino tenemos. El destino es para qué lo vamos a usar ese entrepiso. Entonces, ya tenemos la luz de cálculo y el destino. Y también tenemos la separación entre tirantes, porque también nosotros definimos esas cosas. O sea, así hay que empezar, digamos. No es que alguien dice que poner cada 60, cada 40, cada 30. Ustedes empiezan como quieren. Lo único que cuando hicieron, ¿por qué hicieron esta habitación de 3 metros de ancho y no hicieron de 4 en su momento? Bueno, por alguna cuestión que ustedes en ese momento dijeron, esta habitación va a tener 3 metros de ancho, o 2,40 o 2,70, lo que sea. Pero es todo un proceso. Ustedes primero decidieron la planta. Después decidieron hacer un entrepiso. Después decidieron poner entrepiso de madera y tirantes cada 60 centímetros, cada 61, cada 40, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. El piso arriba, tablero fenólico, alfombra, piso flotante, el cielo raso de PVC, el cielo raso de placa de yeso, lo definen siempre ustedes. Siempre ustedes. Entonces,
cuando llegamos a este estado, que obviamente todavía no están calculándolo, no está construido, ustedes lo tienen en la cabeza que va a ser así, digamos, o sea, se lo están imaginando cómo va a ser. Entonces, ustedes dicen, tengo la luz de cálculo y tengo la carga. Con la luz de cálculo y la carga, yo puedo calcular el momento máximo. Es lo que hicieron hasta recién, cuando llegaron ahí a 1,47 que le daba la carga máxima, por L al cuadrado dividido 8 les daba el momento máximo. ¿Por qué? Porque es un tirante que lo consideramos simplemente apoyado. Acá no hay un apoyo con ruedita y otro apoyo fijo. Acá es la realidad, digamos. Está apoyado en la pared acá y apoyado en la pared acá. Lo que nosotros sabemos es que acá el momento va a ser 0 y acá el momento va a ser 0. ¿Por qué? Porque eso funciona como una articulación. Porque si el momento no es 0, acá va a haber un momento y como la pared no puede resistirlo, va a dejar girar. Entonces, como lo deja girar, funciona como nosotros lo imaginamos. Entonces, acá calculamos el momento máximo. ¿Hasta ahí hay dudas? Yo no. ¿Algún otro que diga que no? No. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí. Sigo. Bueno. ¿Qué hacemos después de esto acá? Tenemos que elegir qué madera vamos a usar. Básicamente, el reglamento CIRSOC da tres posibilidades, pero para este tipo de cosas serían 2 las posibilidades. Esa madera, ¿qué madera es esa que puse ahí yo? ¿Qué tipo de madera? Eso es madera aserrada, eso sale. Cortan la viga de madera de un tronco y ese es el proceso que tiene. Madera aserrada, quiere decir cuando voy a la maderera y consigo un palo de madera que está cortado directamente del tronco con una forma rectangular, eso es madera aserrada. ¿Está? La otra posibilidad es esto que está acá, que es madera laminada encolada. Fíjense que esto acá es una viga reconstituida, hecha con muchas tablas pegadas una arriba de la otra. El cálculo del CIRSOC con la madera aserrada está en el capítulo 4 y con la madera laminada en el capítulo 5. Los datos de tensiones admisibles o de diseño de referencia, como dice el CIRSOC, para la madera aserrada, de todas las especies que hay, que son 3 o 4, está en el suplemento 1. Y para la madera laminada está en el suplemento 2. ¿Estamos? Entonces, la otra clase de madera que se puede elegir, dice, es madera rolliza. La madera rolliza es el tronco directamente. Cuando ustedes ven esas estructuras que están hechas con madera redonda, que es parte de un pedazo del tronco del árbol, eso es la otra posibilidad que tienen de calcular con el reglamento, que no lo estamos usando nosotros, pero esa sería el tercer tipo de madera que nos daría el reglamento. Entonces, elegimos el tipo de madera. Ustedes en el caso de recién eligieron madera aserrada, esta acá. ¿Estamos? Una vez que tenemos eso, tenemos que decir de qué medida va a ser la madera aserrada que vamos a usar. Entonces decimos, ustedes dijeron 75 milímetros por 150 milímetros. Porque va a estar trabajando así, parado como está ahí. Por eso que allá usábamos la tabla 2, la que terminaba en 3 y no en 1, porque era madera de chato. Bueno, nosotros, esto se dice seleccionar o predimensionar, ¿sí? Entonces elegimos una sección. ¿Con qué criterio le elegimos esa sección? Depende para qué va a ser. Pero sí, ya sabemos que va a ser, dijimos en el anterior, que va a ser para un entrepiso de 3 metros de luz, por ejemplo, con un dormitorio. Y depende de ¿En lo que función haya de la carga importado. máxima, no sería? Yo le voy a poner acá, va a aparecer cómo la elegimos. Lo que se consiga. ¿Qué dice ahí? A ojo. ¿Qué sería a ojo? Elijo cualquier sección. Elijo una chiquita o una grande, no importa, elijo cualquier sección. Está a ojo. Obviamente que si la elijo muy chiquitita no va a funcionar, y cuando llegue al final del proceso tendré que volver a elegir una más grande, y si la elijo muy grande no va a funcionar porque va a ser muy grande y tendré que volver acá. Este proceso es un proceso interactivo.
O sea que el ojo entrenado va a elegir la mejor sección para hacer una sola vez que funcione, o errarle por poquito. Pero es a ojo, no hay otra forma, digamos. Ustedes dicen, elijo una sección de 75 por 150. Y ahora verificamos si anda, y si no anda, volvemos a elegir otra, más grande. Y más grande hasta que ande, y si nos pasamos mucho, tenemos que elegir una más chica. Este proceso puede llevar una interacción de 2 pasos o de 10 pasos, de acuerdo a cómo sean ustedes para ir ajustando las secciones. O la suerte que tengan en invocar la sección a ojo, no hay otra forma. ¿Está? Lo que pasa, como les digo, hay ojos que están entrenados y ya saben, más o menos, y otros, que, como el caso de ustedes, que no tienen ni idea qué poner si no saben. Entonces tienen que empezar, con algo hay que empezar. En definitiva, hay que probar. ¿Estamos? Entonces, nosotros ya elegimos, sabíamos la luz, sabíamos la carga, porque todas esas cosas las definimos nosotros. Sabíamos la especie de madera y el tipo, porque lo definimos nosotros. Y sabemos la sección, porque la definimos nosotros. Todo hacemos nosotros, en definitiva. Y entonces ponemos B, y acá en esta imagen que yo encontré en internet decía A. Pero esa A es lo que ustedes cuando calculan el momento de inercia, lo que conocen como H. ¿Sí? Y para el reglamento CIRSOC, el 601, esa H es D. ¿Sí? O sea que cuando calculan el W, es B por H cuadrado sobre 6, es lo que yo le decía al grupo de recién, que para el reglamento será B por D al cuadrado sobre 6, porque reemplaza la H por la D, pero es lo mismo. Ya tenemos calculado el momento máximo, y tenemos calculado el W, que para el reglamento le llama S, por eso le voy poniendo así. El reglamento dice que el W le pone la S, pero en definitiva la S es B por H cuadrado sobre 6, o B por D al cuadrado, como llama el reglamento. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Bien. ¿Se entiende lo que hicimos hasta ahí? Sí. Sí, Perfecto. Hasta ahí, todos los 2 grupos que vimos hasta ahora, ayer y hoy, hasta ahí venían bastante bien. Ahora podemos calcular el sigma máximo. Que el sigma máximo es igual al momento máximo dividido el W. Ese sigma máximo, en el reglamento, le llama F minúscula B. F minúscula B es la nomenclatura que usa el CIRSOC para llamar al sigma máximo. Pero es lo mismo. FB será momento máximo dividido S del reglamento, y S es lo mismo que W, o sea que sigma máximo W es como que es exactamente lo mismo. Entonces, el sigma máximo, ustedes saben que tiene que ser menor que el sigma admisible para que esto funcione, ¿sí o no? Sí. Sí. Bueno, el sigma admisible, el reglamento lo llama F mayúscula B subíndice prima, que es la tensión de diseño de referencia ajustada. Ese F' B es la tensión admisible, que ustedes llaman admisible, yo acá por la izquierda vengo escribiendo con la nomenclatura que ustedes vieron en resistencia a materiales, ¿sí? Y acá le voy diciendo qué es cada cosa en el reglamento. Entonces, me faltó algo, anterior. Entonces, el sigma admisible va a ser el F'B. Y el sigma máximo es el F minúscula B. Vamos al reglamento ahora. En el suplemento 1 o 2. ¿De qué depende el suplemento 1 o 2? Del ¿Es cerrado o laminada? Si es cerrado o laminado. Bueno, de acuerdo al tipo de madera elegida. En este caso, esta es la tabla que tenían que usar el grupo que vimos recién. La S1, 1, 2, 3. Que es diseño, valor y diseño de referencia para madera cerrada de Eucalyptus grandis, clasificada según... Bueno, entonces, acá dice, esto es madera aserrada de Eucalyptus grandis. ¿Por qué elegimos esa tabla? Porque nosotros, antes de esa tabla, ya habíamos elegido el tipo de madera y la especie, digamos. Por eso vamos a esta tabla, ¿está? Nosotros dijimos que era madera cerrada, lo elegimos nosotros, 2 o 3 pasos anteriores, y dijimos que tenía que ser de eucalipto y que tenía que ser de primera. Porque nosotros lo decidimos a eso. Después tendremos que conseguir madera cerrada de eucalipto de la medida que queramos. Pero bueno.
Entonces, clase de resistencia 1, 2 y 3. Esto, hablando en criollo, es esta madera es mejor, esta un poco peor y esta es una porquería. Eso sería una cosa así, resiste la mitad. Pero si esa madera porquería me alcanza, esa madera porquería es más barata que la madera cara, digamos. Y eso es lo que hace, porque si todos usaríamos primera, sería muy caro porque el aserradero tendría que fabricar toda madera primera y tirar lo otro. Pero como el otro se puede vender, y para en algunos casos nosotros lo podemos usar, lo tenemos acá en el reglamento. O sea que de madera buena a una intermedia a una que es, como decía, media porquería. Pero está la posibilidad de usarlo. Y están los valores ahí. Ahora, acá hay una serie de columnas. ¿Sí? La primera columna que dice arriba. FB. FB larga. Pero fíjense que es FB larga, no es ni F mayúscula, no es ni FB minúscula, ni F mayúscula B prima. No es ninguna de las dos, es FB. Todo esto está hecho para... Es realmente sencillo, pero cuando uno no está medio en el aire, decir, ¿para qué la complicaron tanto? Bueno, esto quiere decir tensiones, porque toda la nomenclatura sale del inglés, digamos, de flexión, por eso B por de bending en inglés. FT, ¿qué será? De tracción. De tracción. FB corta. Al corte. Al corte. FC. Compresión. Compresión. Pero fíjense que en compresión la madera es un material anisótropo. O sea, quiere decir que no tiene las mismas propiedades en cualquier dirección. Entonces uno puede tener compresión paralelo, perpendicular. Dice acá, fíjense que tiene un signo perpendicular a la fibra. Siempre se habla a la fibra. Y paralelo a la fibra. Paralelo a la fibra. Entonces después le da E, que es el módulo de elasticidad. Y acá hay 3 módulos de elasticidad. Da el módulo de elasticidad medio, y el reglamento dice que ustedes tienen que usar... ¿Para qué usar el módulo de elasticidad, por ejemplo, en una viga, en resistencia a materiales? Para calcular la flecha, pues. La flecha, para eso. Entonces, el reglamento le da la posibilidad de que cuando ustedes tienen que calcular un entrepiso como el que están calculando, que tiene muchas vigas una al lado de la otra, ustedes usen el E medio, que es el mayor. O sea, cuanto mayor es el E, más favorable para nosotros. Ahora, si nosotros estamos calculando, por ejemplo, la cumbrera de un techo, esa cumbrera está solita allá arriba trabajando, entonces le dice, no tomes el medio porque es un valor muy alto, toma el valor característico del 5 percentil. ¿Sí? Esto uno tiene que decidirlo en función del criterio que tenga uno. El reglamento se los dice, si son muchas vigas trabajando juntas, que uno la puede ayudar a la otra, usa un E grande. Si está solita, usa un E más chico. Y este mínimo es cuando el E interviene en un cálculo que define la resistencia de la pieza. ¿En qué caso el E puede definir la resistencia de una pieza? ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar de una tensión sigma crítica? Seguro que lo escucharon. Sí, en un experimento. ¿Dónde? Un experimento. No. En resistencia a materiales estoy hablando yo. ¿Para el pandeo, Eduardo? En el pandeo. En el pandeo. O sea, ¿qué es el pandeo? Es cuando una pieza de madera, por ejemplo, está sometida. Bueno, una pieza de madera, una pieza estructural está sometida a compresión. Entonces, puede fallar por aplastamiento, si usted tiene una pieza bajita, o puede fallar por inestabilidad. ¿Sí? O sea, puede ser que una pieza no... Lo que ustedes ven con una regla, por ejemplo. Ustedes agarran un pedacito de regla, tienen las reglas del pizarrón que hay en el aula de la facultad. Si agarran un pedacito de 10 centímetros y la quieren romperla, van a tener que aplastar para romperla. Ahora, si agarran 1 metro de la regla, con mucho menos fuerza, esa regla se va a deformar y se va a romper. ¿Sí? Eso es el pandeo. Y la tensión crítica, ¿quién estudió el tema del pandeo y fijó el valor de tensión crítica?
¿Quién? Algo se escuchó en el fondo. Euler dijo que sigma crítico es igual a pi por e sobre lambda al cuadrado, digamos, ¿sí? Entonces, si ustedes están usando una pieza de madera, por ejemplo, en compresión, y define el pandeo, el reglamento dice no usen 12.000, pónganse del lado de la seguridad, usen el mínimo posible, entonces les da ahí ese valor. Bueno, eso quiere decir cada una de estas columnas que están acá. De todas esas columnas, a nosotros lo único que nos interesa es la primera, que es, porque vamos solamente a calcular flexión. Entonces nosotros decimos que nuestra madera, como el caso anterior, es clase de resistencia 1 de eucaliptus de madera cerrada, entonces el FB es 9,4, como dice acá, newton sobre milímetro cuadrado, o lo que sería lo mismo numéricamente, megapascales. 9,4 newton por milímetro cuadrado. Bueno, con el momento máximo calculado, con el W calculado, ese para el reglamento, podemos calcular entonces el sigma máximo, que es el momento máximo dividido el W, que para el reglamento es FB, minúscula. El sigma máximo tiene que ser menor que el sigma admisible, que para el reglamento es el FB prima, mayúscula prima, tensión diseño de referencia ajustada. Entonces el SIGSOG sería FB menos FB prima. Esto quiere decir que sigma máximo menor que sigma admisible. Pero esto que está acá a la izquierda y esto que está a la derecha entre paréntesis es lo mismo con otras letras. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. O sea que lo único que hicimos acá, a las cosas que ustedes aprendieron en resistencia material, es cambiarle las letras para complicarlo un poquito nada. Bueno, no, yo me fui para el mismo lado acá. Tenemos FB ahora, que la sacamos acá de la tabla esta, dijimos FB, acuérdense que es FB. Pero necesitamos saber FB prima, porque nosotros dijimos en 2 o 3 anteriores que FB minúscula, que es la que ustedes calcularon como sigma máximo, tiene que ser menor que FB prima. Y de esta tabla sacamos FB. Tenemos que calcular FB prima ahora. Para eso hacemos FB prima va a ser igual a FB. ¿Esta de dónde sacamos la FB? De la tabla. ¿Cuánto valía en este caso? 9,4. 9,4. A eso hay que multiplicarlo por todos los factores de ajustes que hacen que me lleve de este valor de FB, que eran condiciones ideales o normales, le llaman reglamento, a las condiciones de mi proyecto, a ese entrepiso que estamos viendo en el ejemplo ahí. Entonces, para eso hay que multiplicarlo por un factor, por 6 factores de ajuste, probablemente. A veces no hay 6, a veces hay menos, pero en el caso de flexión debe haber 6. Por CD, por CM, por CT, por CF, por CL y por CP. CD, factor de ajuste que depende de la duración de la carga. Entonces ahí hay que empezar a definir cuánto dura nuestra carga. ¿Qué carga teníamos nosotros? ¿Qué tipo de carga teníamos? Y va a durar siempre porque es la carga permanente. Más la Permanente carga y accelerada. Permanente más carga de uso. de uso. Bueno, acá básicamente nosotros tenemos un escenario de carga que es cuando está la carga permanente sola, que sería el entrepiso vacío. ¿Sí? Ese es el escenario de carga 1. Y el otro escenario de carga 2 sería con el entrepiso cargado. ¿Sí? Bueno, el reglamento define lo que dura cada escenario. El escenario de carga permanente de peso propio puede durar toda la vida. O sea, puedo hacer un entrepiso, sería inútil, pero podría durar un entrepiso que dure 50 años sin cargar. O puedo hacer un entrepiso, para lo que lo hice, y dice que la carga de uso dura en promedio 10 años. Entonces, el CD tengo que ajustarlo por una carga que dura 10 años. Si ustedes van al capítulo 4 del reglamento, las condiciones ideales que se determinaron el FB, que está acá,
están hechas para carga que dura 10 años. O sea que este acá no hay que ajustar nada. O sea que este va a ser igual a 1. Entonces el CD, en el caso de ustedes, que están haciendo un entrepiso, un entrepiso que va a tener carga permanente y sobrecarga de uso, el escenario de carga más desfavorable es cuando está cargado, que es el CD que dura 10 años, y entonces este CD vale 1. Bueno, el CM. El CM se llama coeficiente de ajuste por condiciones de servicio. No es lo mismo la resistencia de la madera seca que la resistencia de la madera húmeda. Pero ustedes van a estar adentro, o sea, porque el entrepiso va a estar, o las vigas van a estar al lado de adentro de la habitación, no va a estar a la intemperie. Entonces, como son condiciones de uso interior, el reglamento las consideró a esas normales. Entonces el CM también vale 1. Entonces es FB por 1 y por 1 hasta acá. El CT. El CT define, o sea, a medida que aumenta la temperatura, la resistencia a madera disminuye. Entonces el reglamento puso ese FB que puso en la tabla, lo hizo para madera de temperatura ambiente. Ustedes no van a tener madera muy caliente, o sea que va a estar en temperatura ambiente. Entonces el CT también es igual a 1. Entonces este es 1, este es 1, este es 1. Ahora, estos tres que siguen, no sé si valen 1, pero vamos a tratar de ver cuánto da. El CF es por el tamaño de la pieza. O sea, una pieza de madera más grande resiste menos comparativamente con una pieza de madera más chica. Obviamente que la más grande va a resistir más carga, pero la tensión de rotura de una pieza grande es menor que la tensión de rotura de una pieza chica. Entonces el reglamento eso lo puso. Dijo, bueno, la madera cerrada que tenga 15 centímetros de alto es la madera que yo pongo en el reglamento. O sea que en el caso de recién, que ustedes tenían 15 centímetros, el CF vale 1. 1. Voy a ir al CP ahora. El CP es un factor de ajuste que tiene que ver con el pandeo lateral. Vamos a buscar, acá voy a buscar pandeo lateral. Y le voy a ver si aparece alguna imagen que nos guste. Esto que está acá. A ver. La primera de acá. Esto que está acá, esto podría ser. ¿Vieron que ustedes, por ejemplo, tienen una pieza que está trabajando de canto y la flexionan? Las fibras inferiores, ¿qué le pasa a las fibras inferiores? Cuando tengo una viga flexionada, digamos, y la cargo de arriba, gravitatoria, ¿qué le pasa a las fibras de abajo de la viga? Se tracciona. Se traccionan. Y las de arriba se comprimen. Y las de arriba se comprimen. Entonces, como las de arriba se comprimen, podría darse el caso, digamos, de que la viga, cuando llega a cierta carga, se quiera tumbar, porque le pasa con lo que está pasando acá en esta imagen. Se comprime la fibra de arriba, la de abajo no. Entonces, como la de abajo no se deforma, porque, no se deforma porque está traccionada, más bien se estira, la de arriba se comprime, entonces se quiere tumbar la viga. Eso se llama pandeo lateral. Entonces, el pandeo lateral es una fórmula bastante complicada de incorporarla en el reglamento, pero el reglamento dice que si ustedes, por ejemplo, tienen una pieza que tiene la relación H sobre D, el reglamento dice H se llama D sobre B, igual o menor que 2, que es el caso que ustedes tienen. ¿Cuánto tiene la relación en ese caso anterior de 15 de alto y 7,5 de ancho? ¿Cuánto le da la relación? El alto de la viga que eligieron sobre el ancho de la viga que eligieron. 2. 2. Si es 2 o menor, dice que si ustedes la tienen de las puntas, por ejemplo, la meten en la pared en las dos puntas, ya no se tumba. ¿Está? Y entonces el CP es igual a 1. Si no fuese 2 y sería 2 mayor que 2 pero menor que 5, si ustedes al cordón comprimido, al de arriba, le ponen algo que lo contenga, en este caso el tablero fenólico que va a estar clavado, no lo va a dejar ir para los costados. También es igual a 1. Entonces el CP,
nosotros hacemos que valga 1. 1. Siempre Y va a ser que no 1, es L. entonces. ¿Eh? El CP siempre va a ser 1, digamos, entonces. No, siempre no. Hay que buscar las condiciones para que sea 1. Nosotros tenemos que tratar de que sea 1. Y si no lo calculamos, está la fórmula ahí. Y este que dice CL no es L, ese es CR. CR, este está mal escrito acá. Ya lo voy a arreglar. ¿Y puede ser que el CP no vaya, Eduardo? No, el CP va. El CP es CL, perdón. Ahí eso es lo que tenía mal. El CP es el CL y el C, y, o sea, estaba mal. Y ha puesto CL y ha puesto CR en vez de CP. Ahí es. Cambia ahí cuando es viga laminada, ¿no? Había uno que cambiaba. No, cuando es viga laminada cambia el CF por CB. Ajá. Por CB porque la viga laminada, el CF depende solo de la altura. O sea, si es más de 15 va a ser menor que la unidad y si es menor que 15 va a ser mayor que la unidad del CF. O sea, en 15, si usted aplica la fórmula del CF, hay una formulita ahí muy fácil. Pero usted aplica la formulita del CF para 15 centímetros le da 1. Si se van a 20 centímetros de alto le va a dar más chico. Bueno, claro. En el caso de la madera laminada no depende solo de la altura, sino del volumen de la sección, entonces entra el B y el B y el D. Pero bueno, claro. Eso es una anécdota. Si les toca lo hacen. Me falta el CR. El CR dice el reglamento que es como un coeficiente de colaboración lateral. Si usted tiene una sola viga trabajando sola, como si fuera, como dijimos recién, la cumbrera del techo, y esa viga quisiera fallar, ¿a quién le pide ayuda, digamos? Si ustedes están solos y tienen que hacer fuerza y no les alcanza, ¿a quién le pide ayuda? La otra viga. ¿Están solos? Y a nadie, no podés. A nadie no podés. Bueno, en este caso, si las vigas están, hay una serie de vigas una al lado de la otra, a distancias modulares, todas iguales, digamos. En este caso, ¿a cuánto es lo que considero? 61 centímetros. Y vinculadas en su parte superior por algún elemento que le dé continuidad, caso el tablero fenólico, dice que ese CR puede considerar, hay una formulita ahí, pero nunca más que 1,1. Entonces, si este es 1,1, entonces ustedes tenían 9,4 acá, según la tabla. Si FB era 9,4. Por 1, por 1, por 1, por 1, por 1 y por 1,1. ¿Cuánto me da? O sea, da 9,4 por 1,1. 10,34. 10,34. O sea que en este caso, como todos los factores son 1 y este me ayuda un poquito, me deja que en vez de tomar 9,4, pueda tomar 10,34. 34. Ahora, si es una viga sola, como estaba viendo acá, por ejemplo, vamos a la imagen que yo le mostré recién acá en este mismo PowerPoint. Fíjense cómo es esta viga. Esta es de acero, pero si fuera de madera esta viga, esta está sola tomando la carga de este otro perfil que viene. Entonces, en este caso, el CR no podría ser 1,1, porque esta no le puede, si esta falla, no le puede pedir ayuda a la otra que está sola del otro lado, allá de la otra punta. ¿Se entiende? Sí se puede pedir el CR, porque es así, digamos, que hay una viga al lado de la otra. Entonces, si una falla un poquito, no es que le da mucha colaboración, le da un 10% más, digamos, un poquito más, digamos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir el CR. Entonces, si ustedes ahora, volvemos a nuestra presentación acá. Entonces, estos CD, CM, CT, CF y CR están, ¿cómo se calculan? ¿En el capítulo 4 o el capítulo 5? ¿De qué depende el 4 o el 5? Si es cerrada o laminada la madera que El elegimos. capítulo 4, madera cerrada, el capítulo 5, madera laminada. Listo. Ahí ya tengo FB', porque lo calculé recién. Si FB, que yo calculé allá, léase sigma máximo, es menor que FB', léase tensión admisible, si se cumple, verifica. Caso contrario, hay que rehacer. ¿Qué tengo que hacer si no me da? Ahí quedamos ayer.
O ¿Y sea, buscar otra madera? ¿O Cambiar cambiar la las sección, dimensiones? la ¿O, sección. o acercarlas bien? ¿qué buscamos? Se me cortó a mí. cambiar la sección. Bueno, en esta ecuación nosotros podemos o achicamos a la izquierda el FB minúscula o agrandamos el FB mayúscula. ¿Sí? Pero el FB mayúscula, mucho no lo podemos agrandar porque casi que eligieron las maderas que más resiste. Creo que el pino Paraná resiste un poquito más, pero no hay mucho para cambiar acá, porque no hay maderas que resistan mucho más que el eucalipto. Eso nos puede pasar si nosotros elegimos un eucalipto, por ejemplo, como decía hoy, de tercera, que nos daba 5 y algo, decir, bueno, vamos a probar con un eucalipto de segunda, un eucalipto de primera, por ejemplo, o un pino Paraná o cosas así. Entonces, pero nosotros estamos jugados acá con eso. Nosotros elegimos una de las mejores maderas que podemos considerar. Entonces, no podemos agrandar esta a la derecha. Tenemos que achicar la izquierda. Si no nos da. ¿Cómo achicamos la izquierda? Hay dos cosas para poder hacer. Ustedes dijeron recién, agrandamos la sección. Esa es una. ¿Y la otra? Cortamos la distancia entre los... No, las vigas. ¿podemos cortar la distancia? Si yo quisiera cortar la distancia acá, ¿qué tengo que hacer en este proyecto? No, pero está bien lo que dijo, acortar, en realidad a achicar la separación. Ah, no, está bien. Está bien. Claro, sí, a eso me refería. Ponerlo más cerca a los tirantes. Uno de otro. Sí, ¿Eso es lo que decís? sí, sí. Claro, si estaban cada 60, ponelo cada 50. Y si no me da 50, lo pongo 40, lo pongo... Tengan en cuenta que acá como usamos tablero ya con una medida específica, tenemos que modular para largo el tablero para no tener desperdicio de tablero, ¿sí? Si no, tenemos que cortar tablero y tirar, que es caro. También podría ser acortar la luz de cálculo, pero en este caso, si yo quiero cortar la luz de cálculo, ¿qué tengo que hacer acá? Poner una columna al medio, y no creo que en este ambientecito uno diga, puedo poner una columna al medio, digamos. O sea, esas cosas son inviables, por ejemplo, en este caso, ¿sí? O sea, si la luz es la mitad, ya los esfuerzos son mucho menos que la mitad, digamos. Bueno, ¿estamos hasta ahí o no? Sí. Si alguien tiene duda de esto, tiene que preguntar ahora, porque si no, se le va a complicar después. No, todo bien. Bueno, 20 veces peor que lo de ayer el internet mío acá. Bueno, ¿alguien más tiene duda de lo que hicieron, del ejercicio que tienen? ¿Quiere preguntar algo? O sea, si no te da, solo es o agrandar sección o juntar las vigas un poco más. Sí, tengan en cuenta que ustedes secciones de madera cerrada no pueden ir mucho más de 20, 25 centímetros porque no hay, digamos, o sea, si ustedes quieren un tirante de eucalipto de 7,5 por 20, no sé si lo consiguen, ¿sí? Entonces, si no les da y tienen que ir más grande, tienen que pasarse a madera laminada. Y madera laminada, sí, ustedes pues ahí no tienen casi límite por lo que eligen, digamos, pueden elegir casi cualquier cosa que se consigue, digamos, o sea, que ellos pueden conseguir una viga laminada de 60, 70 centímetros de alto, eso no habría problema. Se pide y se hace. Porque la madera laminada se fabrica sumando tablas una arriba de otra. Entonces, no hay problema con la limitación. De hecho, se hacen de madera laminada estructuras de mucha luz, digamos, mucha carga. Digamos, eso no hay problema. Estamos entonces, pueden agrandar la sección y si la sección les da más de 20 centímetros y no les da, tienen que irse a una sección de madera laminada. Yo le tengo otra consulta con respecto al plano. ¿A qué? Al plano. Ajá. Cuando nosotros hagamos el plano, tenemos que hacer un corte de lo que vendría a ser el entrepiso. Sí, hay que hacer un corte en los dos sentidos. Transversal, que se vean los tirantes de frente y el paquete. Y después en el sentido de la viga sería, para ver cómo apoyan en el muro, cómo hacen ese encuentro. Ah, listo. Perfecto. Y con Para el de respectivo losa, J, para todas las entrepisas. Ah, listo. Pero una sección nomás, no hagan cuando hagan el corte transversal que se vea el entrepiso entero. Pues, supongamos agarran sí. dos vigas y lo cortan por ahí nomás, no lo repitan todo. Ok, perfecto.
Nosotros no hicimos a eso. Si quieren, lo podemos mostrar para ver si está bien y para que se guíen los compañeros. Bueno, dale. Yo dejo compartir. Ahí puedes compartir, me parece. ¿O prendiste más de vuelta? No, Ya comparto. Se me planta, digamos. Hicimos de hormigón y los de madera. Después, bueno, en el de planta teníamos una. Estos son todos de hormigón. No sé si ahí se ve. Este es el plano longitudinal. No sé si se está viendo bien. Y ahí le hicimos, le señalamos para hacer el detalle, que el detalle lo hicimos acá. Bueno, está a medias en realidad eso. ¿Esta medida esto? Sí, por ahí ese corte así en realidad no es necesario, sino que necesitamos más el detalle nosotros. Ese plano no sería necesario. Claro, pero ahí como que se ve un paquete, pero no se ve la vigueta en sí, no se ve... No, pero este es el transversal, en el que se veía, miren este, acá. Claro, sí, pero lo que Alexandra le dice es que no se ve la unión del muro con el entrepiso. Exacto. ¿Cómo? Perdón. Que no está bien, digamos, está muy lejos. Ah, claro, o sea, hacer... Es como que cortaste en el medio, pero no sé... exacto, ese círculo, eso es lo que se tiene que ver en grande. Cómo vos apoyás la viga. Esto, porque claro, nosotros hicimos el círculo y agrandamos, hicimos esta parte nomás, digamos, pero no le pusimos la unión. Claro, ese plano que estás mostrando ahí no es necesario, simplemente capaz en planta, que ustedes en el planito... lo tenemos acá. Claro, ahí ustedes deberían borrar todo lo que sería cocina, todo, y ahora definan las vigas, definan dónde ahí van a las estar definimos. Claro, pero ahí es como que hay una losa definida, pero los paños deberían definir. O sea, tirar las viguetas, digamos. Sí, exactamente. Tirar las viguetas y definir bien dónde apoyan. Si los muros apoyan en los muros, marcar los muros como si fuesen, o la viga, o sea, en realidad no es que apoyan directo en un muro. Ir haciendo así. Sí. En realidad no es que apoyan directo en un muro, sino que seguramente hay una viga de encadenado, por más que no esté calculada, pero si es muro portante, hay una viga encadenada y apoya sobre una viguita, digamos. Entonces, cuando ustedes hacen el detalle, a ver si tenemos acá para ver. Alex, sí. Yo tengo una duda ahí. ¿Apoyan la viga encadenado o va como empotrada? Se puede hacer de las dos formas. Depende el método constructivo, o sea, depende de varias cosas, pero por ejemplo se puede hacer la viga y después apoyar la vigueta y llenar la losa, o se puede hacer todo junto. Y si llenaras todo junto, las vigas y la capa de compresión, ahí todo eso iría como todo pintado del mismo color o con el mismo tramado. Claro. Creo. Sí. En el plano. Sí, sí. Así. ¿Dejo de compartir? Sí, vamos a buscar algún detalle acá. Quiero ver acá en el de... Algo así creo, deberían hacer. No sé si se ve ahí. Sí.
madera, hormigón y acero, y después el encuentro con el muro. Ahí va. Y no sé si hay alguno de vigueta ahí. Tengo acá. Yo acá encontré uno de un encuentro de las Ahí, por viguetas ejemplo, bueno, ahí se hicieron como una viguita de encadenado y en un bloque portante, se ve que es un bloque de hormigón o algo así. Pero en la misma, ¿cómo es? En el PDF ese de Tensolite, ahí están todos los detalles dibujados, digamos. Ahí están todos los detalles. Sí. En la de Jam también. En la de Jam también. ¿Hay algún plano que haya para guiarnos? Yo acá encontré un blog que tiene de todos detalles. Igual, Sí, o sea, ponen en lo Google mando. detalle de y van a encontrar algo para prestar atención a lo que encuentran. Analícenlo. Lo que pasa es que mandábamos un plano para guiarse y entregaban ese. O sea que era medio que... Por eso no los mandamos. Pero la idea es que se vea en el encuentro la vigueta con el ladrillo, la capa de compresión, todo, carpeta, piso. ¿Sí? Ajá. A ver. Ahí está. Eso. Está bien, es como un corte longitudinal. Exactamente. Está bien, ahí tenés la capa de compresión, tenés todo. Se ve todo cómo está, digamos, el encuentro con el muro, así que está bien ese corte. Eso habría que, o podés marcarlo como cota o directamente ponés, por ejemplo, ahí carpeta, tantos centímetros, contrapiso, tantos centímetros, capa de compresión, tanto, hormigón, tanto, capa de compresión, 5 centímetros, hormigón H17, por ejemplo. Bovedilla puede ser de EPS o de ladrillo cerámico. Claro. Pero eso está bien. Bueno, ahí, por ejemplo, un detalle, por ejemplo, que fíjate, tenés la capa de compresión que está bien, digamos, si ustedes llenan la viga esa, el encadenado, como una etapa, y la segunda etapa sería apoyar las viguetas ahí, arriba del encadenadito, poner los ladrillos, y lo que no se ve ahí, bueno, es la malla, pero no es necesario ponerla, pero cuando ustedes llenan la capa de compresión, ahí en el lateral le ponen algún tablero y llenan así como se ve ahí, que está bien, digamos. ¿No es cierto? Ven la capa de compresión y ahí en el lateral es como que le ponen un encofrado, un tablero y llenan ese pedacito. Ahí queda la losa. Y después el contrapiso por lo general se hace después que se levanta la mampostería. Es como que ahí el ladrillo está apoyado en el contrapiso ya. El ladrillo de la habitación de arriba, ¿se dan cuenta? Claro, iría apoyado en la capa de compresión, el ladrillo, ¿no? Claro, debería estar apoyado capaz en la losa y después sí, adentro internamente hacemos contrapiso, carpeta, piso, todo. Pero es raro hacer, digamos, ejecutar un contrapiso enseguida. Por lo general se empieza a levantar la mampostería y después se hace adentro contrapiso, lo que sería el relleno, carpeta y todo el otro. O sea, ese ladrillo debería estar apoyado capaz en la capa de compresión. Pero bueno, no quiere decir que esté mal, pero
por lo general, de la manera que se construye, va después, digamos, el contrapiso y el carpeta va una vez que ya está levantado el muro. ¿Se entiende lo que digo? Ese es uno. Ahora tenés que... Pero eso longitudinal tendría que ser transversal. Ahora debería ser transversal, porque hoy en el transversal indicás la separación de los tirantes o de los perfiles o las viguetas. Se ve el ladrillo que estás usando. Sí, sí. El otro y en planta, como dijimos, sí, indicando si es vigueta, si es, digamos, cómo armaron la losa, que definan bien los paños, en qué muros apoyan y todo eso. Con las cotas, ¿no es cierto? Con las luces que toman ustedes, todo. Alex, ¿la malla se calcula o ¿Cómo? La malla Ajá. se calcula? No. Es una repartición nomás. Al menos que vos tengas un voladizo y bueno, ahí lo calculás como un hormigón, digamos, como una losa, el espesor de hormigón y la atracción, digamos, el hierro que queda traccionando, pero no, si no hay repartición ahí dicen que se recomienda una sección para luces de hasta, creo que hierro del 4,2 hasta 4 metros de luz y después ya te piden, recomiendan, digamos, un hierro ya pasar a malla del 5, por ejemplo. Pero yo he visto que le meten malla del 6 ahí, digamos, al recontrapedo, o sea, no está trabajando para nada. Es tirar de plata, digamos. Claro que está. Claro. Pero bueno, ¿se entendió más o menos lo que se pide en el trabajo? Sí, sí. ¿Y en el de madera cómo sería? El de madera, y como mostró Pablo, depende. Nosotros habíamos hecho un paquete que tenía el tirante tenía un tablero fenólico y creo que tenía piso flotante, el que habíamos calculado, ¿no es cierto? Y después le pusimos un cielo raso abajo, creo que tenía un cielo raso abajo. Bueno, lo que ustedes utilizan para calcular es lo que debería tener el detalle, o sea, básicamente ustedes en realidad tienen que tener el detalle y según cómo lo diseñan, ahí calculamos. Otra forma que sea, por ejemplo, bueno, de alivianar, es difícil alivianarlo, porque la sobrecarga de uso es la que va por reglamento o sea, ¿cómo alivianan algo? Bueno, supongamos que quieren hacer un entrepiso de viguetas, bueno, hay alguna manera se le puede quitar el contrapiso o usar un contrapiso de hormigón pobre, eso que tiene perlitas de telgopor, por ejemplo, que es un hormigón súper liviano eso, y ahí tienen que buscarle la manera de alivianar el contrapiso, pero después no hay muchas más opciones, qué sé yo, capaz quitarle un cielo raso, pero un cielo raso no pesa nada. Todas esas cosas las pueden ir analizando mientras arman los detalles. Nosotros también lo hicimos y tampoco sabemos si está bien. Si quieren podemos mostrarlo también. Bueno. A eso de la parte de madera. Sí, compartan nomás. Bueno, esa es la parte que ustedes dijeron que no era necesario. Claro, nosotros después vamos a tener el detalle que vimos del encuentro del entrepiso con el muro, pero bien con detalles. Y vamos a tener un detalle de muro cuando lleguemos a la parte de muro portante, vamos a tener detalles de fundación y después vamos a tener detalles de los techos también. Entonces, si ustedes
unen todos esos detalles, le termina quedando desde la fundación hasta el techo, todo con súper detalle, digamos, o sea, esa es la idea, digamos, que le quede como un corte desde abajo hasta allá arriba. Claro, y este sería el de madera. Ajá. O sea, es como que acá lo cortamos y le hicimos esto, pero también no hicimos la parte. En realidad igual acá, Esa parte está bien, digamos, esa parte está bien. porque como que acá es la puerta, digamos, no le podríamos hacer el encadenado con la pared, digamos, como sería en este caso, por ejemplo. Acá sí, tendríamos que hacer la pared para arriba y para abajo. Ajá. O sea que esto está bien, digamos, así hacerlo. Sí, así en ese sentido está bien. Después obviamente tendrá, Y si no este tenés sería planta alta o tenés un encuentro con la pared, tenés que ver cómo cerrás la pared ahí para que... Y Pero en este esto de también costado nos falta sería la parte de la pared, ¿o no? Claro, acá. eso es un sándwich que, bueno, puede ser... No es que está mal, pero nosotros pedimos por ahí el encuentro con el muro. Sí, nos faltaría como mostró Luz en el AutoCAD o Pablo, que salía para arriba y para abajo, porque acá está, tipo, nosotros no nos dimos cuenta, hicimos esta parte nomás. Tipo, faltaría engancharle la pared para arriba y para abajo. ¿No? Claro, ese detalle por ahí está como en escala muy grande. Se puede hacer un poco más, bastante más chico y se entiende igual. Quizás en una hoja 4 ustedes pueden hacer los dos detalles en escala 1 en 10, capaz que queda bien, se ve bien. Y después pasa que nosotros la planta. probamos ponerlo en 10 y queda 10 minutos, entonces lo hicimos ojo. Pero ahí está casi a escala real más o menos. Casi escala 1 en 2, no sé qué está ahí. 1 en 10 dice ahí. Sí, esa es la que pedí. Tipo, o sea, hacía del tamaño así, o sea, chiquitito, pero así creo que quedaba acá en el medio. O sea, ahora, miren que esa es una hoja 4. Yo más o menos la hoja 4 se la pongo del tamaño de mi pantalla. El tirante tiene más o menos la medida real, o sea que ese está en escala 1 en 1, 1 en 2, no debe estar muy lejos. Habría que medir ahí. De 1 en 10. Poné medida. Ah, ya la tenés en PDF. ¿Cómo, perdón? Alex. ¿Cómo, Pablo, qué dijiste? Creo que si la escala esa usaron la que trae AutoCAD, la configuraron ustedes a la de 1 en 10. No, nosotros la pusimos a ojo porque quisimos ponerla como nos decía AutoCAD y quedaba como muy chico, digamos. Ah, no, tienen que volver a cargar la escala porque, como les dije, AutoCAD trabaja en milímetros. Está por defecto, o sea que ustedes tienen que cargar de vuelta, hacer eso que hacíamos para poner en escala 1 en 100, poner 1000 en 10 y después en presentación dibujar en milímetros. Por eso para mí está en escala 1 en 1, debe estar, 1 en 2, no sé. Claro, pero nosotros lo habíamos puesto bastante grande para que sea guaso y se note tipo el detalle. No, pero se recontranota estando en un papel, pero como un detallecito así en un plano, no pueden gastar una hoja para hacer nosotras, por ejemplo, acá, eso lo acomodamos hoy porque este detalle, por ejemplo, teníamos así como que lo agrandamos acá, ¿no? Y ahí le poníamos todos los detalles, pero como que nos quedaba muy chico todo el plano en general cuando mostramos ese detalle, por ejemplo. En ese caso, no, acá se nos iba de la hoja y nos quedaba mal la escala, digamos. No, pero en escala 1 en 10 debería quedar bien. Bueno, hay que probarlo, pero o sea, en una hoja 4 le tienen que entrar los dos detalles. Y mira, no sé si no entra la planta, digamos, en escala 1 en 100, en la misma hoja. Ah, claro, los dos detalles, transversal, longitudinal y la planta. Claro, los dos detalles capaz en escala 1 en 10, una cosa así, y la planta 1 en 100, porque no necesita. Claro, cuando usted dice la planta sería pero mostrando cómo iría exactamente. Los tirantes, ya sean para el caso del hormigón
o Ujú. cuando son los tirantes de madera, Exacto. la vigueta de los tirantes, perdón. Claro. Ahí lo que deberían hacer es definir todos los paños, dónde apoya cada paño, le llamamos, porque ahí hay varios paños por lo que se ven, y después calcular uno. Supongamos, bueno, se calcula el 5, no el de la sabía. cochera. Sí, claro, nosotros no sabíamos, claro, lo único que hicimos con las chicas era poner la dirección, digamos. Entonces nosotros tendríamos que poner como real, como irían separados y puesto bien la vigueta y solo hacer el Claro. cálculo. ¿Y dónde apoya? Bien. O sea, limpiar todo. Ahora hay que hacer un planito de estructura, ¿no? Todo de esto arquitectura. sacárselo, todo. Limpiar Solo todo, que quedan exacto. las paredes, ni las Exactamente. aberturas tampoco, o sí las aberturas. No, las aberturas tampoco, porque si ustedes están al nivel de losa, de viga, seguramente hay una encadenada de una viga, pasa algo por ahí. Entonces no se ven las Claro, aberturas. acá puede ser, sí, es No se verdad. ven las puertas, no se ve nada. Bien. Buen dato, bueno, no sabíamos muy bien eso. Ujú. Y después, bueno, que le mandamos como duda a Pablo, pero ya que estamos mostrándolo, acá nosotros, en realidad, antes de analizar este ambiente, nos tocaba este porque era como el más comprometido. Pero Ajá. como nos dimos cuenta que acá era techo, como que Ajá. no íbamos a hacer una losa, entonces para nosotras era como que no teníamos que poner las vigas, pero lo que Claro, queríamos no. preguntar, porque era la duda que teníamos, si lo teníamos que poner o no. A la Claro, si es vigueta. cubierta, no porque no es una losa, o sea, va a haber sí puede haber algunos tirantes o armarlo de alguna manera, pero no es el caso, digamos. Ajá, ahí va. Entonces, claro, no es necesario. Queda libre, digamos, espacio libre queda ahí. Claro. Y después también acá en el descanso de la escalera, el descanso en general, ¿cómo se hace? Yo no me acuerdo si en alguno claro. se pone o no, porque en mi casa creo que era de madera y se puso tirantes de madera, por ejemplo. Sí, pero no sé pero si- bueno, ahí no estamos analizando la escalera ahora en realidad. Ahí de última lo dejan bien. hueco. Bien, claro, nosotros estamos analizando entre planta y planta, ese está. Claro, es no se necesario, compliquen ahí. No se compliquen ahí. Listo. Bueno, entonces ya estarían las dudas que teníamos. Bueno, Ya está. buenísimo. Listo, gracias. De nada. ¿Me escuchan? Sí. Ahí estoy investigando un poco de qué pasa con la... Porque yo sé que no, tengo bastante velocidad, digamos. Pero entonces tengo como 5 megas de velocidad y dice que para el Zoom necesita 3, digamos, para para alta HD y todo eso. Pero el problema que tengo es la latencia. Dice que la latencia tiene que ser menor que 40 óptimo, y si hasta 100, digamos, yo tengo 200, 250, y eso es lo que me corta cada rato seguramente. Así que no sé cómo, pero ayer andaba re bien, digamos, eso, y hoy no, para atrás. Ya tuve un poco de problema con Civil 2, pero bueno. Sí, yo no sé cómo nos falta, íbamos a avanzar con el cálculo de acero, pero es bastante enredado, si no tenemos medio mal señal, capaz que corregir esas cosas y de los planos, si hay dudas o no. Ujú. Sí, si vos por ahí no prendés el video, capaz que un PowerPoint se deja, digamos, llevar. Sí, más que PowerPoint, le mostramos sobre todo en el AutoCAD, digamos, volvemos al AutoCAD para ver estoy abriendo. Para analizar ahí la ecuación. Claro. A ver si podemos, a dónde llegamos. Llegó un mail, no sé si alguno tiene alguna cadena de
de algún sindicato, digamos, de la UTN o no, de los docentes? ¿No? ¿Nadie tiene alguna pasa información de eso? ¿No? Viste que siempre se hacen reuniones de consejo superior, digamos, en la universidad, y entonces se hace en general son 3 días, digamos. El primer día hay reunión de decanos con el rector, el segundo día hay reunión de comisiones, y el tercer día es el plenario. Y ahí recién terminó la reunión de decanos de este mes y dice que el consenso de todos los decanos y el rector, o sea, faltan todavía que dicen los docentes, los alumnos, los graduados y los no docentes, digamos. Solo ahí están los decanos y el rector, que son 30 de 200, digamos, que votan después, pero dice que el consenso es no volver a la presencialidad en el segundo semestre. El lunes yo estuve en la facu en la prueba del aula híbrida. Ya les conté acá. Yo no sé si conté en análisis o conté acá. No, yo lo escuché acá, pero... Con Lisandro Gange, con las cámaras nuevas, para los chicos que no puedan venir, digamos, que estén en el Uruguay o por razones de alquiler y demás no pueden instalarse acá en la ciudad, de que pueda estar la mitad del curso presencial y la mitad del curso virtual. La prueba salió bastante bien, el problema sería que hay una sola cámara y sale 150.000 pesos. Sí, yo estuve hablando con García, me comentó que iban a hacer pruebas ahí iba a una reunión ¿cómo es? También La reunión de consejo, de de directivo. consejo por eso, y esta semana iba a dar una clase de LOI, una clase de él, digamos, con alumnos ahí, alumnos en la casa, en el aula híbrida, y como prueba final, si andaba, iban a tratar de hacer algunas más, pero ¿en cuántas aulas hay? Y hay una sola. Y están previendo hacer 2 más, o sea, hacer 3, o sea, no hay, olvídate, digamos que. Y van a priorizar el primer año y porque dice que los gurises necesitan estar en la facultad, los gurisitos chicos, y los que están por ahí también quieren priorizar eso. Entonces, bueno, estamos en el medio, nosotros estamos fritos. Pero bueno. Pero ya si está la intención es como que estamos un poco más cerca, por lo menos. Si está la intención, al menos del rector y de los decanos, es como que estamos un poquito más cerca. En Wader ya volvieron. La intención es no volver. No volver. Entendí que no sí. Volver, dice. No, entendí que sí, me ilusioné por unos minutos. El WhatsApp me dice, ¿usted ve mi pantalla? No. Sí. Estimados colegas, al término de la reunión de decanos, la postura general de los decanos y el rector es de no retorno a clases en este segundo semestre. Retorno del personal no docente de acuerdo a las paritarias que firmaron. Los docentes sí volverían, que firmaron la semana pasada y no sé qué más dice, pero por acá arriba estaba. Sí, pero no hay chance, por lo menos hasta diciembre. Laboratorio y grupos de investigación, un retorno a las sedes que la situación de pandemia así lo permita con los protocolos pertinentes. Laboratorio y grupo de investigación. No. La intención es que no vuelvan este año. Será el año que viene, con suerte. Será el año que viene, con mucha suerte. Con suerte. Sí, bueno, vamos a ver, a retomar un poquito esto que está por acá. Lo voy a copiar más abajo, puedo ir modificando. Esto se debería poner fondo negro, ¿no? Porque no sé por qué quedó esto con el... voy para ver el fondo negro, ¿cómo hago? Voy a vista, por ahí. Opciones. En la área color. Colores acá. Por acá blanco, color, negro. Esto que hicimos acá. Así lo habíamos hecho, pero yo estaba... Bueno, ¿se acuerdan que
cuando empezamos a ver flexión en esto, dijimos que si teníamos una viga, por ejemplo, simplemente apoyada, con una carga concentrada, esta línea de arriba representaría el eje de la viga antes de aplicar la carga, y este verdecito que está acá abajo sería el eje de la viga después de aplicar la carga, o sea que se producía una deformación. Entonces, el caso de tener una sección SS, por ejemplo, que es lo que poníamos acá abajo, ustedes mismos me dijeron, acá estaría la sección SS cortada, las fibras inferiores se traccionan y las fibras superiores se comprimen. Entonces, la sección que estaba recta y vertical, en algún momento ahora está recta, porque esa es una simplificación que hacemos, que las secciones planas antes de la deformación permanecen planas después de la deformación. Entonces, nuestra sección que estaba vertical acá, antes de la deformación, ahora está inclinada. Acá está exageradamente inclinada para poder visualizar todo lo que estamos diciendo. Entonces, aquí arriba teníamos la fibra que más se acortó de todas, que decíamos el sigma máximo de compresión, y acá abajo teníamos la fibra que más se alargó, y entonces va a estar, por ende, la fibra más traccionada. ¿Estamos con eso? ¿Nos entienden? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Ahora necesito tener algún retorno, porque no sé si estoy hablando solo, ¿no? Bueno. Eso, cuando lo representábamos en la vista plana, de lo que veíamos siempre, este era el diagrama de tensiones de flexión en una sección transversal rectangular. ¿Sí? Esto es lo que ustedes vieron en resistencia de materiales. ¿Nosotros qué dijimos? Si esta deformación máxima se corresponde con la tensión, nosotros dijimos, vamos a poner acá una fuerza y que era máxima, y acá la fuerza es nula, y acá cambiaba de signo. Entonces nosotros con eso y fuimos haciendo la resultante de tracción era igual a la tensión, porque dijimos que si el material era isótropo, homogéneo y todas esas cosas, digamos, y la sección era rectangular, el eje neutro iba a estar ubicado en el medio, y entonces la tensión sigma máximo de compresión era igual a sigma máximo de tracción, y entonces lo llamamos sigma directamente. Entonces, la resultante de tracción era la sigma, y acá se acuerda que habíamos hablado por H. ¿Por qué queda por H sobre 4 ahí? ¿Se acuerda de eso o no? No. Cuando me escuchan no se acuerda. Sí, se escucha, sí. Lo asimilábamos a cuando hacíamos una viga de estabilidad con carga triangular. Dijimos que era esta ordenada vale sigma, entonces la resultante esta va a ser igual a sigma por esta distancia, que la viga era L, por ejemplo, que en este caso es H sobre 2, y como esto tiene un espesor, multiplicado por el espesor, como está acá a la izquierda, a la derecha, perdón. Y a eso lo teníamos que dividir por 2, porque es un triángulo, o sea, el área de este triángulo es la base, que esto que está acá parado acá sería, en este caso, H sobre 2 dividido 2, o sea, H sobre 4, esto es sigma, y B, que es la profundidad. Eso nos daba la resultante. ¿Sí? Ahora, ¿hasta qué valor lo llevamos nosotros a esa sigma cuando queremos calcular algo? ¿El máximo? ¿Y cuál es el máximo? Sigma.
Sigma máximo. Y habíamos hecho por acá, a ver si encuentro más por acá. El sigma máximo, ¿qué es el sigma máximo? No está acá en este gráfico. ¿Qué es el sigma máximo de un material? Es la tensión máxima que soporta. Sí, pero cuando yo hablo de sigma máximo, es la tensión máxima que soporta, y si llega a ese valor y le supera en una milésima masa, ¿se rompe o no? No, porque tiene un coeficiente de seguridad. Claro, hay un coeficiente de seguridad, o sea que es la tensión de rotura, sería el sigma máximo, la tensión de rotura, dividido un coeficiente de seguridad. Entonces nosotros nos alejamos de la rotura con el coeficiente de seguridad, o sea, pero bueno, ese sería el sigma máximo. Bueno, en el caso, no sé si con ustedes vimos, vamos a buscar acá un diagrama de tensión, de formación del acero. Ahora vamos a calcular acero. ¿Esto lo han visto? Vamos a mirar este acá, por ejemplo. ¿Lo han visto este diagrama alguna vez o no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? Sí, se entiende. ¿Me podrían explicar o no? Vamos a mirar este acá. En el primer tramo, digamos que sería el 1, indica que el material es elástico, o sea que si se deforma vuelve a su forma original. Uh-huh. Y del 2 al 3 ya se vuelve plástico y tiene un... Y en la 4 la fricción, digamos. Claro. Bueno, o sea que nosotros tenemos un diagrama de tensión que en esta parte es elástico. Nosotros, cuando usamos el caso de las tensiones admisibles, tomamos como tensión máxima en general. A nosotros nos interesan en las estructuras tradicionales, digamos, que haya deformaciones plásticas. Entonces nosotros nos limita la rotura, o sea, la tensión de rotura nos limitaría la tensión elástica. En el caso de la madera pasa eso, o sea, esta tensión acá, la tensión elástica, obviamente que la madera no tiene este diagrama de tensión de formaciones, o sea, no tiene, esta parte, ¿cómo se llama esta parte? No, fluencia. Fluencia. Que son las fluencias, o sea, la madera no tiene fluencia, la madera medio como que sigue, o sea, habría que agarrar, cortar esta curva que está acá y traerla y pegarla arriba, para sacarle la fluencia. La madera no tiene fluencia. Entonces, pero entonces tomamos este que llamamos periodo, en la madera no sería el fin del periodo proporcional, digamos, y ahí después ya deja de ser proporcional. ¿Qué quiere decir que sea proporcional? Que a mayor tensión aplicada, a mayor deformación. O sea, que se va, a medida que le va aplicando tensión, se va... O sea, para que sea proporcional debería ser a iguales incrementos de tensión. Si yo aumento 100 kilos, se deforma, cada 100 kilos que aumento, por ejemplo, se deforma 1 milímetro. Entonces, a los próximos 100 kilos se va a deformar 1 milímetro más. A los próximos 100 kilos, otro milímetro más. Hasta que cuando aplique 100 kilos, se deformó 3 milímetros, por ejemplo. Entonces ahí digo, bueno, ahí ya no es más, no sigue. Deja de ser recto el diagrama. Deja de ser recto. Lineal ahí. Deja de ser recto el diagrama, claro. Entonces, deja de ser proporcional, le decimos. Entonces, buscamos ese fin de tensiones proporcionales, deja de ser fin de y lo dividimos por un valor, que por ejemplo, si es 2, nos estaríamos ubicando por la mitad acá, y decimos, bueno, esa es nuestra tensión admisible. Eso cuando trabajamos con tensión admisible. Bueno, el reglamento de acero, ahora, no trabaja más con tensiones admisibles, trabaja con tensiones últimas, que se llama. Entonces tienen un diagrama de tensión de formación un poco simplificado, digamos. O sea, el diagrama de tensión de formaciones del acero, que es como este que vimos recién allí, para el reglamento, tiene esta forma que les voy a mostrar ahora. Esto está en el reglamento de acero, digamos.
Esta es la forma que se adopta. O sea, acá, ¿qué haría acá? Acá le faltaría toda esa parte de la afluencia, y después por acá, cuando terminaría la afluencia, que yo por acá empezaría esa otra parte, ¿sí? Entonces, el reglamento de acero le elimina esa parte y supone que cuando empieza la afluencia, ahí se la acaba y entonces trabaja con esta tensión acá. O sea que la tensión última para el reglamento de acero es la tensión de fluencia. ¿Estamos con eso? Eso es una simplificación que hace el reglamento para poder calcular, no con tensiones admisibles, que sería tomar la mitad esta por acá o este valor dividido en un factor de seguridad, que generalmente es 2 o anda por 1,75, o sea, no es descabellado pensar en un valor de 1,5, creo que era el de acero, viejo. 1,6, sí, a ver. 1,5 era. Sí, 1,5. O sea que lo dividía este valor acá por 1,5 y trabajaban con esta tensión. Bueno, sí, 1,5, sí. 1,5. Ahora, el reglamento de acero toma este valor, el de arriba, toma el último, este que le da. Ustedes piensen que un acero normal, la tensión de fluencia son 2.400 kilos por centímetro cuadrado. Y si no me acuerdo mal, el reglamento de acero toma 2.350, o sea, 235 megapascales sería en vez de lo tienen megapascales, ¿no? ¿Es así 235 o cuánto? Sí, 235. 235, o sea que dice el acero común aguanta 2.400 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, vamos a tomar ese valor. Eso es lo que dice el acero. Pero cuando a ustedes le pasa, en el caso de este ensayo que veíamos recién, este grafiquito, ¿cuándo lo vieron hacer ustedes, por ejemplo? ¿En qué tipo de ensayo? En un ensayo de tracción de una barra En un de ensayo acero. de tracción con una barra, digamos. Bueno, entonces el ensayo de tracción tiene una particularidad, digamos, que cuando ustedes estiran la barra, si ustedes imaginan que la barra es un amontonamiento de fibras que tiene que ser 1 milímetro cuadrado, ¿sí? Cuando se llega a romper, cuando cada milímetro cuadrado tiene 235 newton, digamos, ¿sí? O sea, cuando cada fibra tiene 235 newton, cada milímetro cuadrado, ahí se rompe. Ahora, toda la fibra, cuando ustedes agarran una barra y la estiran, todas las fibras están traccionadas y todas las fibras están al mismo valor de tensión. ¿Eso se entiende o no? Sí. Si yo agarro y me imagino, en vez de imaginarme que es una barra gruesa, pienso que son muchas alambrecitas de 1 milímetro cuadrado, las pongo todas juntas y las estiro, si tendría una forma de cómo poderla agarrar, todas las barras están traccionadas de la misma forma. ¿Pasa eso con la flexión? Si yo me imagino que la sección rectangular son muchas barritas de 1 milímetro cuadrado y están amontonadas y la someto a flexión o no. Me parece ¿Parece que qué? no, las de abajo van a traccionar y las de arriba. Entonces, las de abajo van a traccionar y las de arriba van a comprimir. O sea que en el medio va a haber alguna que no va a hacer nada, ¿sí? O sea, es lo que llamamos como fibra neutra. Entonces, el reglamento de acero lo que hace es decir, bueno, esta fibra, a ellos me parece que se les cortó, ¿no? No. ¿Se escucha? Sí. Se escucha. Sí. Esta fibra llegó a la afluencia, pero la otra fibra que está un poquito más arriba que esta, vamos a imaginar una fibra que está por ahí, no llega a la afluencia porque llegó un poquito menos, ¿sí? Y la otra fibra, que está un poquito más arriba, llega un poquito menos y así sucesivamente cada vez menos, ¿sí? Bueno. Eso
es lo que me daría a mí el diagrama ese triangular, digamos, de tensiones, que cada fibra de la sección van resistiendo, o están sometidas, no que van resistiendo, están sometidas a un esfuerzo un poquito menor a medida que se acercan a la fibra neutra. Ahora, el reglamento de acero lo que dice, si esta fibra llega a la fluencia, ¿qué es lo que le pasa a esta fibra, la más alejada? ¿Se corta o no se corta el acero ahí, en la fluencia? ¿Y empiezan a sufrir las fibras que le siguen o no? Es así, claro. Esta fibra llegó a la fluencia y que la fluencia se caracteriza por un aumento de deformación sin tomar más carga. ¿Sí? Usted aumenta la deformación, pero la carga sigue siendo la misma. Por eso que en el gráfico este que estábamos acá, decimos, bueno, se aumenta el alargamiento, para acá fíjense que se alarga, pero la carga no aumenta, sigue ahí dando vuelta ahí en el mismo valor, ¿sí? Entonces, eso es lo que usa el reglamento de acero, es decir, bueno, cuando esta fibra de abajo llega a la fluencia, no se corta, queda tomando eso. Entonces, si aparece un poco más de carga, esta fibra se va a deformar más y le va a empezar, como dijo el compañero recién, que lo definió justito, va a empezar a sufrir la que está un poquito más arriba. ¿Hasta cuándo va a sufrir la que está un poquito más arriba? Y hasta que llegue al valor máximo. Hasta que llegue la fluencia. ¿Y después qué va a pasar ahí? Y va a pasar a la otra fibra. A la otra, y a la otra, y a la otra, y después a la otra, y después a la otra. Y va a ser así hasta que se plastifique la última fibra traccionada, que va a ser la que estaba en coincidencia ahí, con el eje neutro. No sé por qué moví todo. Vamos a ver esta. Entonces, el reglamento de acero supone que el diagrama de tensiones y deformaciones es así, y después pasa ahí, y después pasa para acá. Ahí. O sea que el diagrama de tensiones, deformaciones para el reglamento de acero es así, digamos. O sea, eso dice que la sección está completamente plastificada. Ya acá, después de esto, después que esta llegó al máximo de tracción y esta llegó al máximo de compresión, ¿qué va a pasar después de eso? ¿Quién va a sufrir? Usando los términos que dijo el compañero, que sufre la que está más arriba. ¿Quién va a sufrir después? Y ya no hay más. Se rompe. ¿Quién va a sufrir, digamos? Va a sufrir el que estaba comiendo abajo de la viga de acero esa. Ah, bueno, sí. Pobre el que esté abajo. Pobre el que esté abajo. Claro, es el que va a sufrir después de eso. O sea, ¿qué le pasa después que si sigue aumentando la carga después de eso? Ya después de eso no hay más nadie que sufra. Sufre el que está abajo, se rompe la viga. Por eso es que se dice que estamos trabajando en estado límite último. Así partimos a calcular, digamos, o sea, pensando de que esto se va a deformar así. Entonces, nuestro diagrama no es más así como está acá, como estaba en este acá. No es más así, sino que ahora, entonces, es así. Y ya acá como el material, el acero sí es isótropo y homogéneo, es... No me deja cambiar. Ya no interesa que es sigma máximo de compresión de tracción, sino que es sigma máximo acá, pero claro. Control Z, pues. Control Z. Sí, ahora ya está. Ah, para volver. Claro. Yo quiero volver acá.
Si borraste todo. ¿Por qué me pone así? Bueno, voy a poner sigma máximo. Y acá arriba también va a ser sigma máximo, pues son iguales. Bueno. Entonces ahora tenemos esto acá. ¿Qué hacíamos después? Calculábamos esta resultante que está acá. La resultante de compresión, o que va a ser lo mismo que la resultante de tracción. De realidad esta es la de tracción y la de compresión es arriba. Voy a dar esta resultante y la puedo hacer así para que me la haga al revés. Voy a hacer ahí. Bueno, y ahora en este diagrama acá, ¿cuál es la resultante? ¿Cuánto vale este valor acá? Sigma máximo. Sigma máximo, o que lo llamamos sigma directamente. Tenemos que encontrar el área de esto acá. Entonces, o el volumen de esta tensión, porque tiene un ancho B para atrás, por B sobre 2, o acá sería por H sobre 2, que es este valor, hasta la mitad es H sobre 2, y por B, que es el espesor. O sea que la resultante es esa. Antes, ¿se acuerdan que la resultante acá no quedaba B sigma por H sobre 2 por B, sino que quedaba, lo hemos visto acá recién, sigma por H sobre 4 por B, porque era un triangulito, o sea, aquella ya... Era triangular, claro. Había que dividirla por 2 porque esta es triangular y aquella es rectangular, o sea que es el área de esto acá es sigma por H sobre 4 por B. Bueno, entonces ahora queda sigma por H sobre 2 por B. ¿Y cómo hacíamos para encontrar el momento de la... el momento resistente de esto acá, lo que me resiste eso, la fuerza que me da? ¿Cómo hacíamos? Todo este volumen de tensiones de tracción, todo ese volumen de tensión de tracción, tiene esta resultante. Y todo el volumen de tensiones de compresión tiene esta resultante. Entonces, si yo tengo una resultante, ¿la resultante qué es una tensión o una fuerza? Te daría un par de fuerzas, ¿eh? Es un par de fuerzas. Ya lo vemos que valen sigma por H sobre 2 por B. Entonces, ¿cuál es el momento que me está pudiendo entregar esa sección? El valor de la fuerza por H sobre 2. El valor de la fuerza, no quería hacer eso, el valor de la fuerza, de una de la fuerza, ¿por qué? Por la distancia que la separa. O sea, por esta distancia acá. Por esa distancia que está acá, esta distancia, esto por acá, por esa distancia ahí, perpendicular a las barras. ¿Y esa distancia cuánto vale? H sobre 2 puede ser. Esto acá es H sobre 2, la mitad. Y acá está la mitad de H sobre 2 y acá está H sobre 2, está la mitad, o sea que eso vale H sobre 2. Entonces, el momento de esa sección, lo voy a buscar por acá que lo tenía. Por acá.
el momento va a ser R por D. Si a esta distancia yo llamo D, entonces R, acá había 2/3 de H sobre 3, pero acá ahora dijimos que la distancia es H sobre 2. Entonces dijimos que es sigma, la fuerza, por H sobre 2, por B, por H sobre 2. Y entonces esto me queda que es sigma por H cuadrado, por B, y dividido sobre 4. ¿Se acuerdan cuando hicimos esto acá? Lo que pasa es que se me olvidaron ya. Yo se los ordené distinto acá. ¿Dónde es que estaba? Acá. Y dijimos, hoy nos quedaba sigma por H cuadrado sobre H cuadrado dividido 6 por B. Y le hicimos el círculo, ¿qué era esto que está acá, que estaba recuadrado acá? O recuadrado en el círculo, encerrado en el círculo. ¿El módulo resistente? El módulo elástico resistente, que ahí dijimos que M es igual a sigma por W. Y de ahí salía lo que ustedes, bueno, estaban viendo en ese momento, que era flexión. Entonces ahí despejaban sigma y por eso que hacen M sobre W. Y lo hicimos recién en madera, por ejemplo. Sigma M sobre W. ¿Estamos ahí? Lo que vimos, ya lo vimos la vez pasada esto. Bueno, ahora, fíjense que ahora cambia un poquito eso. Y que esto que está acá no es H cuadrado B sobre 6. La diferencia acá es que es B por H cuadrado sobre 4 y no BH cuadrado sobre 6. Vamos a traer el W de acá para que ustedes lo vean acá. El W era esto. Acá, todo esto tuyo. Yo antes tenía acá entonces. Voy a sacar un poco de cosas acá abajo, me están jodiendo un poco todo. Antes era M, que estaba acá. Voy a copiar un poquito para abajo de vuelta y a sacar cosas. Ahora M, saco todo esto del medio acá. Antes tenía que M era M sigma por W, o sea que era B por H cuadrado sobre 6. Y acá. O sea, ahí te queda M igual a sigma por bueno, no es más W, como decís vos. No es más W esto acá ahora. Esto acá que es sigma, no es sigma por este valor acá, que no es W. Este valor se llama. ¿Cómo se llamaba el W antes? ¿Cómo lo llamaban? Módulo resistencia. Módulo resistente. Pero fíjense que salía. Módulo resistente elástico. De una deformación así. O sea, esta deformación era tensión admisible. O sea que era una tensión elástica todavía. Por eso que se dice que es el módulo resistente elástico. El W. Entonces que está acá, encerrado acá entre paréntesis, que usamos ahora, lo vamos a llamar, creo que el reglamento lo llama S también y es el módulo resistente plástico. ¿Por qué es plástico? Porque para lograr el equilibrio de la sección, o sea, del momento externo, lo equilibra con un momento interno, suponiendo que se plastifica todo. Entonces, ahora M no es sigma por W, sino que sigma por S, y ese es el módulo resistente plástico. Esa es la nueva cosa que vamos a ver ahora. Nuestro entrepiso lo vamos a hacer exactamente igual al de madera, pero en vez de tomar un tirante de madera, nosotros vamos a usar un perfil doble T.
El perfil WT es un perfil que se comercializa ya con esa forma. Eduardo, disculpa, ahí ese le pusiste el nombre del módulo. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Z, me parece que. Sí, tenés razón. Sí, porque creo que ese queda como el otro, como el W viejo, y este es Z. Z. Este W es el que en madera lo llamaban S. Y ahora este en realidad se llama Z, que es el módulo, vamos a copiar Plástico. abajo, ¿cómo se llama eso? Módulo plástico. W. Módulo elástico. Módulo resistente. Módulo resistente. Elástico. Voy a checar un poco esto. Muy chico ahí, sí que recontra chico. 5000 ponele. W, y entonces plástico. Entonces, la diferencia que va a haber ahora entonces es que nosotros vamos a estar calculando. Antes calculábamos una sección de madera que en toda la deformación que tenía estaba elástica. O sea, cualquier sección, la peor de todas, siempre se permanecía elástica. Bueno, acá nosotros vamos a llegar hasta el límite plástico y de ahí nos vamos a alejar un poquito, pero ya no con coeficientes de seguridad. Acá son factores. Por eso es que dijimos, pregunta de parcial, que el formato del reglamento de estructuras de madera tiene el formato ASD, que son, por sus iniciales en inglés, ASD, diseño por tensiones admisible, ASD. Este acá se llama un formato LRFD, que es diseño por factores de resistencia y de carga. Entonces, ¿cómo trabaja este reglamento? Este reglamento trabaja, decir, bueno, a la carga que ustedes tienen, le agregan un poquito para arriba. Y a la resistencia que tienen, le agregan un poquito para abajo. No es como el otro que decían, bueno, la resistencia la dividís por 2 y ya está esa, digamos. No, acá lo que hace es diferenciar. Le agregamos un poquito más a la carga y le achicamos un poquito menos la resistencia. Entonces, bueno, ahí funciona. Por eso es que el formato de este reglamento es LRFD. Y calcula que la sección, si supera esos valores, no es que va a salir y se va a poner plástica, sino que se va a romper. Por eso es que es un diseño en estados límites últimos. Bueno, entonces, la forma de calcularlo es lo mismo. Lo único que nosotros hacemos, sigma, en vez de hacer m sobre w, vamos a hacer m sobre z. Y este caso de z, b por h cuadrado sobre 4, es para la sección rectangular. Nosotros no vamos a usar sección rectangular. Nosotros vamos a usar, como dije, perfiles laminados, de acero laminado, IPN o WT, que son estos que están acá. Ahí hay de todo, pero vamos para atrás. Imágenes. ¿Han visto estos perfiles acá? Este que está acá a la derecha, ¿lo han visto alguna vez? Sí. Bueno, ese es un perfil laminado WT. No se aplica la misma fórmula, porque dijimos que si ustedes quisieran, por ejemplo, calcular el W de este perfil, no es B por H, B, el ancho este por H al cuadrado sobre 6, porque ese B por H cuadrado sobre 6 era para qué sección. Rectangular. Lo mismo que el Z, este que estamos viendo ahora, B por H cuadrado sobre 4 es para la sección rectangular. Los valores de W y de Z
ustedes tienen perfiles de ese tipo, vienen en tablas, porque son perfiles estándares, digamos, ¿sí? Yo creo que tengo acá. Ahí tenías la fórmula en el AutoCAD que era, o sea, cómo se calculaba el W, ¿no? Que era la inercia sobre la fibra. Ah, bueno, claro, sí. Sobre la el W distancia. es la inercia y la distancia más alejada. Pero entonces, ustedes tienen, por ejemplo, ustedes van a encontrar, esto es un Excel que tengo yo, pero esto lo van a encontrar en cualquier tabla de perfilería de cualquiera. Ustedes van a encontrar que tienen, no tengo el Z en esta tabla. Hay que abrir la tabla del... ¿Vos tenés la tabla del CIRSOC? Yo la tenía. Tengo una tabla ahí. A ver, tiene el yo tengo, si no tengo que ir al Drive. Tiene que haber alguna imagen. Y si no, busco. Drive. Por ahí voy al Drive yo. Ahí lo voy a tener. Y si no, en imágenes ahí en el Google aparecen. Tabla de perfiles, poné y... No, pero a mí me gusta la tabla la del mismo del CIRSOC. Bibliografía. Aparecía al final por ahí la tabla de perfiles. Sí. Perfiles W. Perfiles W. Ahí eso deben tener la Z también. No, pero buscar el WT. Ah, creo que le he puesto 0 para encontrarlo enseguida. 0, 0. Le he llamado con 0, 0. Acá. Tabla de perfiles laminado del CIRSOC. Acá está. Este es el perfil WT, que se llama IPN. Ahí, perfil normal, IPN. Entonces, si ustedes agarran, por ejemplo, el IPN 120, quiere decir que tiene H o D, acá en este caso, igual a la altura. O sea, el 120 tiene 12 centímetros de alto. Y entonces ustedes buscan acá, según el eje X, que es el que vamos a calcular, acá encuentran ZX. Y acá encuentran SX, que era el módulo, el W es ese. W. Y el Z es ya el valor. Entonces ustedes del módulo plástico tienen que usar este Z que está acá. Ustedes agarran el WT que quieren verificar y dicen, bueno, vamos a empezar con un WT del 14, por ejemplo, igual que hoy, que el proceso de hoy. Ustedes eligen, ahora no hay que elegir el tipo acero, el tipo acero es 1, digamos, ya está. Tienen que elegir qué van a usar, un perfil WT, ya lo decidimos. ¿De cuánto? De 14, bueno. Entonces acá ya tenemos el Z, no usamos el W, sino que usamos el Z, y es 95 centímetros al cuadrado, como está ahí. Y ahí hacen M sobre el sigma máximo, M sobre el coso, y ahí calculan todo igual que lo que estábamos haciendo. Entonces, vamos a empezar a ustedes a calcular. Lo que hay que hacer acá, como dijimos, vamos a agarrar un ejemplo. ¿Cuál era el ejemplo que usábamos del CIRSOC? ¿Te acordás vos? No, buscamos directamente en la sección de... No, me parece que era el 4. De flexión. Ajá. Bueno, ahora, la idea es que ustedes ahora, vamos ahí, esto por hoy lo vamos a dejar ahí, digamos. La idea es que ustedes ahora agarren el entrepiso de madera que tienen, que ya los que lo dibujaron, lo dibujan, lo copian, así como lo tienen, lo copian de otro lado y cambian el tirante de madera por un perfil WT. El perfil WT, fíjense que no tiene cualquier forma, pero están los bloques de perfil WT, ustedes lo buscan y van a encontrar, y ya tiene toda la formita, la medida, todo, digamos. Si ustedes buscan un bloque de perfil WT, lo van a encontrar, digamos. Si no, yo por ahí los tengo, me los piden, yo se los paso, en algún lado los tengo. Entonces, sí, y el cálculo es lo mismo, es como decís vos, es lo mismo hoy. ¿Qué cosa? Claro, el cálculo es lo mismo. El cálculo es lo mismo. Entonces, ustedes sacan la madera y ponen el perfil WT. Y lo único que tienen que, no calculan el W ahí, sino que buscan el Z acá y van a hacer lo mismo. Y vemos a ver cómo llegan eso para el miércoles que viene.
Cambia el Nosotros- peso propio nomás que Claro, en vez de ser exacto. tirante, el perfil que está ahí, el peso. Acá, el Ahí peso del dice perfil está peso, acá también, claro. El kilo G, por metro acá, lineal. acá dice peso. Si se fijan acá, en esta columna, está mi cursor dice peso, y ustedes buscan el perfil de 14, pesa 14,3 kilos por metro. Que allá ustedes lo tuvieron que calcular con la densidad de la madera bueno, acá ya está el peso de la madera, el peso del perfil. Ajá. Sacan el peso de la madera que tenía el tirante y le ponen el peso del perfil. Y ahí calculan la carga, y calculan el momento máximo, y calculan el sigma con el, en vez del W, con el Z. ¿Estamos? Sí, después lo vamos a ver porque hay un coeficiente ahí que multiplica ahí la tensión, resistencia digamos, y la carga. resistencia. Ajá. Pero lo vamos a ver. Bueno, lo vamos a dejar por acá, digamos. O sea, ustedes tienen que avanzar ahora con eso para el miércoles. Nosotros entre el miércoles y jueves que viene deberíamos estar terminando este tema para poder hacer el parcial el miércoles de la otra. Bueno, bueno. ¿Sí? Bueno. Ahí tienen para trabajar y divertirse ahora. Bueno, gracias. Bueno, seguimos el miércoles. Miércoles, seguimos el miércoles, sí. Listo, Tienen que voy a avanzar comer. con esto. Tienen que avanzar con esto, sin falta. Sí, sí, porque medio que habría que liquidar. Bueno, dale, nos vemos el miércoles entonces. Nos vemos. Bueno, chao, hasta luego. Chao. Chao, chicos.